El día de hoy empezaremos con la unidad número 1, nuestra historia y nuestros orígenes. En esta lección conoceremos y analizaremos la relación que existe entre el hombre, el tiempo y el espacio. Para empezar con esta lección necesitamos tener saberes previos, como ¿qué es la historia? ¿No lo sabes? No te preocupes, el día de hoy aprenderemos. Los seres humanos siempre han sentido curiosidad. Mis orígenes, de dónde vengo. En la antigüedad, estos se transmitían de generación en generación. Es decir, el más viejo de una familia compartía sus saberes a toda su comunidad o a toda su familia. Es decir, era la memoria viviente de la sociedad o de su sociedad. Si nosotros nos ubicamos en la actualidad, podríamos decir de que la historia se ha convertido en una actividad profesional y para esta existen los historiadores. Estas personas son muy importantes porque nos ayudan a conocer nuestros orígenes para el presente y para el futuro. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es la sucesión de hechos que estudia y relata los acontecimientos del pasado. Entonces, ya sabemos qué es la historia. Es una sucesión de hechos que estudian los acontecimientos del pasado. Pero para conocer estos sucesos necesitamos saber en qué tiempo y en qué espacio se dieron estos. Para ello es importante tener en cuenta a ambos, tanto a tiempo como espacio. Pero, ¿qué es el espacio? Si nosotros nos ponemos a pensar algún acontecimiento de nuestra propia vida, por ejemplo, cuando fuiste a comprar pan, ¿sí? Fuiste a la panadería, estuviste allí y compraste el pan, ¿listo? Lo que hubo ese momento fue un acontecimiento en un determinado espacio geográfico, y en este caso vendría a ser la panadería. Es lo mismo si nosotros hablamos de espacios históricos, es decir, por ejemplo, la independencia del Perú, ¿dónde se dio? Se dio en Lima, en el espacio geográfico de Lima. Y si nosotros nos vamos a hablar acerca del tiempo y retomamos el ejemplo de la panadería, diríamos, anteayer o hace un mes fui a comprar pan. Ese es el tiempo en el que ha sucedido. Puede ser un 23 de febrero. Ese vendría a ser el tiempo en donde ha sucedido el acontecimiento. ¿De quién? De ti misma. Pero alguna de ustedes se preguntará, pero profesora, si mientras mi compañera X se fue a comprar pan y yo al contrario, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, me fui a comprar verduras, ¿cómo lo denomino a eso? Pues aquí tenemos que tomar en cuenta dos perspectivas, la diacronía y la sincronía. La diacronía estudia la historia como una sucesión de hechos que se dan en cierto orden. Esta perspectiva implica analizar todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, es decir, los cambios que han habido. Por ejemplo, antiguamente las personas vivían en cavernas, ¿sí? Pero ahora, en la actualidad, ¿nosotros vivimos en cavernas? Pues no. Esta perspectiva lo estudia. Por otro lado, tenemos a la sincronía. Y aquí viene esa pregunta que se hizo antes de que si yo estoy comprando verdura y si mi compañero está comprando pan al mismo tiempo. Pues la sincronía estudia los acontecimientos que sucedieron en el mismo tiempo, pero fueron diferentes actividades. O también podemos decir que estudian los acontecimientos, pero en lugares diferentes. Pues bien, siguiendo hablando acerca del tiempo, vamos a hablar acerca de dos tipos de tiempo. El tiempo cronológico y el tiempo histórico. El tiempo cronológico. Aquí el ser humano ha creado diferentes unidades de medida de tiempo. Por ejemplo, los días, los meses, los años, etc. Les pregunto, ¿cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos días tiene un mes? ¿Cuántos años tiene una década? ¿O cuántos siglos es un milenio? Pues una hora tiene 60 minutos, un mes tiene 30 días, una década tiene 10 años y un milenio tiene 10 siglos. Y sí, gracias a estas medidas nosotros podemos ubicarnos en el tiempo y decir, en tal fecha sucedió tal hecho, en tal fecha se dio tal cosa, etcétera, etcétera. Pues por otro lado tenemos al tiempo cronológico.
este tiempo se mueve muy despacio. ¿Por qué? Porque si nosotros, pensamos y decimos, de acá a un año los carros van a volar, no sería un ejemplo viable. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos a través del tiempo histórico, esto no va a suceder de aquí a un año. Tiene que pasar muchos sucesos, muchas otras cosas para que esta suceda. No es que tampoco nosotros ayer hayamos vivido en cuevas y el día de hoy ya estamos viviendo en una casa. Ha tenido que pasar un tiempo sumamente largo, pero lento, para que todo esto evolucione. Es así que en esta lección aprendimos a diferenciar entre historia, tiempo y espacio, y que los tres obviamente tienen que relacionarse. ¿Para qué? Para podernos ubicar en un tiempo, lugar y espacio histórico. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en la siguiente lección.